Hola, ¿cómo están? La Corte Internacional de Justicia ha ordenado nuevas medidas provisionales contra Israel en Gaza. Por un lado, le pide garantizar sin demora la prestación sin trabas de ayuda humanitaria, incluyendo la habilitación de más corredores humanitarios fronterizos terrestres. Ya hay una resolución también de Naciones Unidas que avala un alto al fuego que sigue siendo incumplido por Israel. Hoy vamos a analizar, junto a Taleb Ali-Salem y Eduardo Meneses, qué escenarios se avisoran y las posturas, sobre todo de un occidente que sigue avalando este genocidio contra el pueblo palestino. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender el impacto de lo que hace Israel en Gaza. Palestina en manos de la prepotencia israelí. Vamos a identificar en nuestro mapa mundi a esta nación, justamente la tienen allí, con cifras y datos que nos muestran el horror que atraviesa día a día el pueblo gazatí. Asciende ya a 32.490 el número de palestinos masacrados por el régimen de Tel Aviv en Gaza y 74.889 heridos. Son cifras y que reflejan lo que sucede día a día en este genocidio sistemático. A casi 6 meses de la operación que ha emprendido Israel con bombardeos incesantes desde el pasado 7 de octubre, van 7.000 desaparecidos, 2 millones de desplazados, más de 32 hospitales y 56 centros de salud fuera de servicio, más de 100 escuelas, universidades y 700 escuelas destruidas, así como mezquitas, sitios arqueológicos, patrimoniales devastados que atentan también contra la cultura gazatí. Además, en Gaza ya han caído cerca de 70.000 toneladas de explosivos. Mundo, ante esta situación, también lo vemos reflejado en nuestro mapa. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pedía por primera vez un alto al fuego de inmediato en la franja de Gaza debido al mes del Ramadán. El cónclave se aprecia en la fotografía, integrado por 15 miembros. 14 votaron a favor, hubo una abstención de Estados Unidos y 0 en contra. Una resolución que también reseña que el objetivo sería alcanzar la paz duradera junto a la liberación rápida e incondicional de todos los rehenes y también secuestrados que aún mantienen las cárceles en territorios ocupados Tel Aviv. Asimismo, la ONU señala la urgente necesidad de eliminar los obstáculos para que fluya la ayuda humanitaria y reforzar la protección de los civiles en todo este enclave costero. Vamos a analizar todo este panorama. Nos acompaña en directo Taleb Ali-Salem. Taleb, qué gusto tenerte del mapa. Bienvenido a Telesur. Y preguntarte, ¿estará el derecho internacional una vez más en tela de juicio? Y te pregunto esto porque vemos a los relatores de Naciones Unidas decir que plausiblemente se cometa un genocidio en Gaza. Hay más de 32.000 muertos. No sé qué pruebas más necesita el Consejo de Seguridad y el organismo multilateral. Pero tomando la otra mirada, también es importante ver este otro aspecto. No se aplica el título séptimo para el uso de la fuerza en caso de incumplimiento de resoluciones. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué esto no sucede en Estados Unidos o en Europa? Un gusto estar con ustedes una vez más. Gracias, Paula. Pues efectivamente, yo creo que estamos ante un hecho sin precedentes y es que un organismo como las Naciones Unidas, que siempre ha estado de algún modo, y esto lo hemos visto, ¿no?, en los últimos años, en los últimos conflictos, hemos visto que este órgano se manifestaba con fuerza, sacaba resoluciones, proponía reuniones en el Consejo de Seguridad, siempre y cuando esto sirva al interés de Estados Unidos. Recordemos que la resolución para la intervención en Irak, la resolución por parte del Consejo de Seguridad de la ONU tardó prácticamente unos días. Recordemos también que la guerra de Afganistán o la intervención en Siria o en Libia fueron completamente justificadas por este organismo internacional y esto fue impulsado por Estados Unidos, ¿no? Por lo cual nos ha quedado claro en los últimos años que este organismo sirve prácticamente a Estados Unidos y a las fuerzas occidentales, o al menos tienen mucho poder para dirigir las opiniones de este organismo.
yo creo que la importancia de esta resolución que acaba de emitir este organismo viene para demostrarnos que lo que está sucediendo en Gaza es un verdadero genocidio que ni siquiera utilizando todos sus métodos de presión, ni Estados Unidos ni los aliados de Israel han podido frenar que este organismo se manifieste. Te preguntabas qué más necesitan para calificarlo de genocidio. Yo creo que no necesitan nada más. Yo creo que es muy evidente y que aunque no se haya calificado por parte de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad hasta el momento de que estamos ante un genocidio, creo que el simple hecho de haber aprobado esta resolución por parte del Consejo de Seguridad que pide un alto al fuego inmediato a Israel con la abstención de Estados Unidos ya es una declaración, a lo mejor no directa, pero indirecta, de que se está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Vamos a sumar también a Eduardo Meneses, experto en geopolítica de Oriente Medio. Eduardo, qué gusto tenerte también en el mapa y preguntarte. No hace mucho, hace tan solo una hora, la Corte Internacional de Justicia aprobaba nuevas medidas provisionales contra Israel. No es la primera vez que lo hace, ojo, pero habla de algo crucial: utilizar el hambre como una herramienta de guerra, no poner trabas, le dice a Israel, para el ingreso de esta ayuda humanitaria y habilitar corredores fronterizos terrestres. ¿Qué implica esto? Bueno, primeramente hay que estar conscientes que desde hace varios meses se viene alertando, ¿no?, sobre el hecho de que el genocidio en curso no solo implica bombas y no solo implica balas, ¿no? Hay toda una ingeniería de la muerte puesta en marcha por Israel en términos de haber destruido durante todos estos meses la infraestructura básica que sostiene la vida en la Franja de Gaza, ¿no? Desde hospitales, desde sistemas de agua, desde sistemas de todas las tierras agrícolas que son destruidas. Obviamente esto es parte de un proceso histórico de limpieza étnica que se da a cabo y que tiene en este momento este punto álgido de genocidio, ¿no? Este tema es obviamente reconocido por la Corte Internacional de Justicia, puesto que es algo que está puesto en la agenda desde hace varios meses. Es importante que la Corte Internacional de Justicia lo reconozca, puesto que es justamente una de las dimensiones del genocidio que no muchas veces se le entiende en la opinión pública. Entonces esto nos da muchas oportunidades de trabajar sobre la presión social y política sobre esto, pero el gran problema que tenemos que estar muy claros es que, como tú bien lo decías, ya hubieron pronunciamientos anteriores de la Corte Internacional de Justicia incitando a que Israel pare toda acción que pueda ser relativa o que pueda alimentar un potencial genocidio, lo que ya era un reconocimiento de esta dinámica genocida, ¿no? No pasó absolutamente nada. Israel, al contrario, siguió acelerando su proceso de limpieza étnica, su proceso genocida, y estamos ante un momento en que tenemos del resto de la población de Gaza sitiada en la zona del sur, en Rafah, donde el genocidio toma una amplitud aún más grande. Entonces, está muy bien que se haga el proceso de la Corte Internacional de Justicia. Es más, el proceso de investigación del genocidio seguramente tomará años, pero no podemos creer que en este momento las medidas cautelares, desafortunadamente, que no fueron seguidas por actos por Israel la anterior vez, este momento tengan un destino diferente, ¿no? Yo soy muy escéptico en cuanto a eso, por lo cual hay que seguir haciendo lo que muchos de los líderes políticos y organizaciones sociales han hecho estos días después del pronunciamiento del Consejo de Seguridad, es reconocer que viene de la presión social y de ciertos ámbitos políticos que se ha dado este tipo de resultados y que hay que seguir haciéndolo porque Israel por sí solo no se detendrá. Están algunas claves también. Hay que seguir denunciando este genocidio que emprende Israel contra Gaza, dice nuestro invitado Taleb. En medio de esta situación, recordemos que el genocidio es un delito de lesa humanidad que además no prescribe. No solamente apunta a quien lo comete, sino también a quienes blanquean este delito. Estamos hablando de potencias que suministran inteligencia militar, armas, y que esto además confluye en todo lo que se mueve alrededor de Oriente Medio. No por algo sucede lo que pasa en el Mar Rojo con Yemen, no por algo suceden los ataques al sur del Líbano, no por algo la posición de Siria o la de Irak. ¿Cómo entender ese conjunto? Bueno, yo creo que han quedado completamente retratados todas estas potencias que, como digo, siempre se han posicionado del lado de la legalidad internacional y los derechos humanos, y hoy vemos cómo continúan en este apoyo casi completamente cínico a Israel en este genocidio que estamos viendo que se está cometiendo en Gaza. Recordemos que el genocidio no está denunciado solo por parte de la población palestina, sino que grandes organizaciones han calificado esta acción
situación como genocidio. Recordemos que la Haya también ordenó a Israel que evite un genocidio, en una clara referencia a lo que se está cometiendo era un verdadero genocidio. La UNRWA ha lanzado más de una ocasión un grito, un llamado de auxilio para parar este genocidio. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llegó incluso a calificarlo en alguno de sus informes en intención de genocidio. Amnistía Internacional, Human Rights Watch. Yo creo que estamos observando todos los organismos también internacionales y de derechos humanos lo están calificando como un verdadero genocidio, y aquí es donde entramos a analizar ese papel que juegan las grandes potencias, ¿no? Las potencias internacionales, y aquí también es donde vemos esa doble cara, ese doble juego, esa doble moral que está afectando y mucho a las potencias occidentales. Yo resido en España, intento hacer un análisis de lo que se está viviendo continuamente en Europa, especialmente a nivel medios de comunicación, a nivel de poblaciones, de sociedad civil, y estoy viendo un gran cambio desde que comenzó el ataque a Gaza hasta este momento. Estoy viendo un gran cambio, primero en los medios de comunicación occidentales, que obviamente sirven al sistema, sirven a sus gobiernos, sirven a esa propaganda pro-israelí, que cada vez más están encontrando dificultad para defender o para blanquear lo que está haciendo Israel, porque básicamente es indefendible, ya no hay ninguna forma de blanquear este genocidio. Y en segundo lugar, los movimientos sociales, que cada vez son más, incluso también en Estados Unidos, no solo en Europa. Vemos protestas, vemos organizaciones de todo tipo, organizaciones juveniles, organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, organizaciones, incluso he visto aquí en España, animalistas, que se sumaban cada vez más para protestar contra este genocidio. Por lo cual yo creo que Occidente, los países occidentales, los gobiernos occidentales están en un callejón sin salida y están en un proceso de huida hacia adelante que intenta jugar entre defender a Israel en su genocidio e intentar calmar, convencer o incluso blanquear este genocidio delante de sus poblaciones, que obviamente la mayoría de ellos ya no se creen nada, ¿no? Les propongo a nuestros invitados que se mantengan en línea. Vamos a marcar una pausa. Al regreso vamos a hablar acerca de las posturas de Occidente en torno a esta situación que aqueja al pueblo palestino, y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de esta red social X, en la cuenta de Sana, este medio de comunicación de la República Árabe Siria. Son imágenes de miles de palestinos haciendo largas colas para recibir algo de comida durante el sagrado mes del Ramadán. Esto sucede en el campo de refugiados de Jabalia, en la franja de Gaza. La mayoría de ellos son niños. Se ve la expresión en los rostros de la desesperación y angustia por recibir algo de alimento y quizás algo de agua. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven en pantallas es un encuentro sostenido entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Y es que justamente ha sido Estados Unidos, a través de un encuentro, que ha decidido apoyar de manera tácitamente a los enemigos de Israel. Es el cuestionamiento que además le hace el ministro de Defensa de Israel, al preferir, ha dicho, la línea de Hamas. El ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, asegura que el presidente Biden está enormemente equivocado al tratar constantemente de imponer restricciones a Israel y conversaciones sobre los derechos de los palestinos. ¿Habrá o no habrá un quiebre? Eduardo, no solamente genera suspicacia el hecho de que Israel ya eleve el tono alrededor de las posturas de un Estados Unidos. Una vicepresidenta, Kamala Harris, que salía a pedir un alto al fuego, un portavoz de Defensa de Seguridad Nacional, John Kirby, que decía habían 0 víctimas en Gaza, además de un Joe Biden que dice hay que medir las cosas, un Anthony Blinken viajando a Oriente Medio de manera constante y recurrente en busca supuestamente de un acuerdo con la ala de resistencia palestina Hamas y los distintos actores. ¿Por qué ponemos esto de ejemplo? ¿Es realmente la preocupación de Estados Unidos un alto al fuego o será utilizado como quizás una bandera electoral? ¿Cómo definirlo?
Bueno, yo creo que claramente tú has mencionado el punto central, ¿no? Estados Unidos está en un proceso electoral en el cual Palestina ya está teniendo una incidencia, ¿no? Nosotros hemos visto en varias de las convenciones demócratas en Estados Unidos un boicoteo directo hacia los votos que está solicitando Biden por el hecho de justamente su postura frente de apoyo al genocidio en curso en la Franja de Gaza. Yo creo que ahí es importante situar un poco las diferentes expresiones que tú has mencionado. Por un lado, Ben-Gvir, este ministro de israelí de Defensa de Seguridad, menciona esta cuestión de que Biden estaría siendo pro-Hamas. Recordemos que Ben-Gvir es la ala más extrema del gobierno israelí, alguien que ha sido condenado en la misma justicia israelí por actos de terrorismo, alguien que solo está ahí por el vacío total de legitimidad que tuvo en algún momento Netanyahu y que tuvo que aliarse con esta ala de extrema derecha. Entonces, obviamente, las expresiones de ministros como él siempre van a ser así. Yo creo que hay que regresar a los hechos concretos, ¿no? Estados Unidos está jugando un doble juego. Por un lado, está tratando de mantener la cara en este proceso electoral porque Biden no quiere perder ciertos apoyos que ya le están costando frente a, como lo decía bien el compañero invitado que está hablando conmigo ahora, la opinión pública que ya no puede sostener este genocidio en curso, ¿no? Pero tomemos los hechos. Si uno ve, por ejemplo, cuál fue la actitud de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad cuando se abstuvo, no simplemente se abstuvo, sino que Rusia lo dijo claramente denunciándolo, que el documento inicial que iba a ser votado llamaba a un cese al fuego permanente, inmediato y permanente en Gaza. Sin embargo, el texto final terminó siendo un alto al fuego sostenible durante la época del Ramadán, y todo esto fue bajo la influencia de Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos sí está todavía teniendo una postura diplomática de apoyo bajo la mesa a Israel. Se han denunciado desde los mismos congresistas estadounidenses como el Estado norteamericano ha vendido armas a Israel de forma oscura, es decir, no pasando por los controles del Congreso norteamericano, sino mediante ciertos mecanismos de ventas por pequeñas partes, por pequeños grupos que no tienen el límite, digamos, de presupuesto que puede observar el Congreso. Entonces hay una doble diplomacia clarísima de Estados Unidos que no cesa en el fondo un apoyo a Israel, que no cesa en darle armas, que no cesa en seguir apoyando esto. Lo que pasa es que ahora ya no puede dar la cara como lo hacía antes frente a la presión internacional. Ahí lo único que queda es seguir con todas estas campañas, como lo hemos venido diciendo, de presión desde la sociedad civil, desde ciertos grupos políticos que han estado comprometidos con el alto al fuego y el cese del genocidio. Y no, yo soy de los que piensa que no logrará frenarse el genocidio en curso por Israel si es que no hay un bloqueo tanto de armas como económico hacia este Estado. A eso también responde la última encuesta que salía de Gallup con esto, porque decían que los estadounidenses ya no quieren la presencia norteamericana en más conflictos bélicos. Esto también golpea su propia economía y su propia realidad interna de un gobierno que prefiere seguir alimentando los complejos militares industriales que atender las situaciones sociales en ese país. Otro tema también interesante para el análisis. Taleb, te propongo revisar nuestra leyenda para continuar con esta conversación. En una declaración y entrevista que le hacían a Isaac Breck, excomisionado del pueblo militar de Israel, él se pronunciaba respecto a toda la situación que hace y la estrategia que emprende el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. Él señalaba, es inevitable el desastre de Israel y de sus líderes, decía justamente, no cambian la forma de gestionar la guerra. Repetir esta consigna hará que Israel pierda a sus soldados en Gaza, su posición en el mundo, su economía. Así, también pondrá en peligro su seguridad estratégica. El gobierno de Israel debe trabajar para liberar a los prisioneros, lograr un alto el fuego y conformarse con lo logrado hasta ahora. Esto es lo que pronunciaba Isaac Breck. Crecen también las voces al interior del régimen de Tel Aviv de posiciones que no comulgan de cómo están enfrentando la situación en lo que ellos han denominado una guerra, que además no lo es. Pero no solamente apuntan al primer ministro Benjamin Netanyahu, también a la cúpula militar. Y con ello hay esta frase fundamental: estamos perdiendo soldados. Y por otro lado,
lo que hagamos de aquí en más va a ser irreversible para nosotros. ¿Qué realidad está desnudando? Bueno, yo creo que ha quedado más que claro, ¿no? Para ellos entrar en Gaza, eliminar Hamás, ¿no? Que eran los grandes objetivos que se marcaron desde un inicio por parte del gobierno de Netanyahu, que es la eliminación completa de Hamás, obviamente conquistar, ocupar todo el territorio de Gaza, y el tercer punto era la liberación sin ningún tipo de condiciones de todos los rehenes israelíes, ¿no? Pero lo que hemos visto es todo lo contrario, que los rehenes que fueron liberados por parte de Hamás fue a través de un acuerdo y a través de unas cesiones donde también Israel tuvo que liberar a los rehenes palestinos que mantenía en sus cárceles sin juicio ninguno desde hace muchos años, ¿no? También el objetivo, ¿no?, de acabar con Hamás no ha sido posible, y aquí esto es clave porque tenemos que recordar que jamás la resistencia palestina ha enviado un mensaje que yo creo que es mucho más político que militar hace apenas 2 días. Hace 2 días, y con toda la franja de Gaza, o prácticamente toda la franja de Gaza destruida y tomada por el ejército de Israel, la resistencia palestina ha hecho que sus cohetes lleguen a Tel Aviv. Esto ha pasado hace aproximadamente 2 días. Más de 10 cohetes han salido de la franja de Gaza por parte de la resistencia y han llegado a Tel Aviv, donde han sonado las sirenas, ¿no? Entonces esto yo creo que es un mensaje que lanza Hamás, un mensaje, como digo, más político que militar, y es que la resistencia palestina siempre va a existir mientras exista la ocupación, mientras exista la matanza, mientras exista la injusticia, al fin y al cabo, en esos territorios. Y yo creo que Israel también, sus grandes aliados, se están dando cuenta de que esta guerra no está llevando a ningún lado. Lo único que está consiguiendo es que Israel afronte un problema sin precedentes de credibilidad. Todos sus argumentos, toda su estrategia mediática, todo su discurso, que siempre se había apoyado en que sus ataques a Gaza eran por legítima defensa, han caído por completo y ya no hay forma de defenderlo porque todo el mundo está viendo en vivo y en directo el genocidio que está cometiendo. También es importante resaltar que las pérdidas son continuas. Jamás la resistencia palestina no ha dejado de publicar un día tras otro videos de cómo atacan convoys militares israelíes, de cómo alcanzan objetivos militares israelíes dentro de la franja de Gaza, y esto le está costando a Israel mucho desgaste del gobierno interno, ya que incluso la población israelí está saliendo en manifestaciones para pedir otra forma de gestionar esta guerra, porque están viendo que la actual dirección que está tomando Netanyahu solo está llevando a la autodestrucción de Israel, ya sea en términos humanos, en términos económicos o en términos de credibilidad, ¿no? Quiero agradecer a Taleb Ali-Salem y también a Eduardo Meneses por habernos acompañado y compartir sus análisis con nuestros televidentes hoy en El Mapa. Nosotros vamos a revisar ahora nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se desarrollan y tienen impacto en el mundo. Maribel Núñez, desde República Dominicana, nos va a comentar sobre el reciente informe político de aquellos planes que ha trazado Estados Unidos, que han sido revelados para una intervención en Haití. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Una nueva intervención militar en Haití traerá consecuencias nefastas. Será un baño de sangre del pueblo haitiano para que continúe el mismo derrotero que lleva Haití el día de hoy, que se designa como uno de los países o el país más pobre de nuestra América. Es una nueva intervención para controlar no solamente Haití, sino controlar desde la posición estratégica, hablando geográficamente, que tiene Haití, que tiene la isla. Es una nueva intervención que va a modificar la Constitución de la República, esa que en el año 1987 se le hicieron modificaciones favorables para el pueblo y donde se consolidó la postura de que extranjeros no tengan el control de grandes terrenos del territorio haitiano. Esa Constitución, Luis Almagro pagó técnicos hace 2 o 3 años atrás, cuando estaba el expresidente Jovenel Moïse vivo,
para imponerle esa constitución a Haití. Esa nueva intervención es una intervención racista que viene a desconocer que el pueblo haitiano puede resolver sus problemas, que el pueblo haitiano puede dirigirse, gobernarse. Es una nueva intervención militar que, me reitero, viene por el control también de la República Dominicana. Y el pueblo haitiano le corresponde solo una cosa: resistir una vez más y levantarse como se levantó en contra del ejército de Napoleón Bonaparte. Haití debe ser libre. Queremos agradecer a Maribel Núñez por participar en nuestra coordenada. Otros, digo con propiedad, hechos geopolíticos que se estaban desarrollando en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Ya para finalizar el programa les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Doble moral. Pese a la orden de un alto al fuego asumida por el Consejo de Seguridad y las medidas provisionales aprobadas por la Corte Internacional de Justicia, continúa la masacre en Gaza. Palestina reclama el uso de fuerzas transnacionales para garantizar la paz. En tela de juicio, una vez más, el derecho internacional y el papel de Naciones Unidas, que no va más allá de señalar que se presume que pueda ser un genocidio lo que hace Tel Aviv. Israel ya ha matado a más de 32,000 civiles. ¿Qué pruebas más necesitan? Si esto sucediese en Europa o Estados Unidos, ya se habría invocado el capítulo 7 que obliga a Israel a cumplir las resoluciones por el uso de la fuerza. 2. Abstención estratégica. Estados Unidos se abstuvo de vetar la resolución de un alto el fuego en Gaza y de pedir a Israel detenga su accionar. No porque exista una fractura con su estratega, porque Biden bien sabe que esto podría golpear el resultado en las elecciones de noviembre. Palestina es usada como una bandera electoral, mas cuando una última encuesta revela que cerca del 50% de los estadounidenses piden que se detenga el envío de armas a Israel. 3. Quiebre interno. En la mira, no solo el primer ministro Benjamin Netanyahu, también su cúpula militar. Las críticas internas salen a la luz cada vez con mayor fuerza. Israel no tiene una estrategia política para salir de lo que ellos denominan una guerra y llevar a cabo preparativos para el día siguiente, que sea que la resistencia los doblegue. Ya merma su economía y este podría ser quizás el principio del fin del sionismo israelí. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.